Bueno, pues ya te mostré más o menos el caminito que ha tenido pues la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Primero tenía que reformarse la Constitución, después aparece como tal la ley, aparece el Consejo Nacional empieza a elaborar, a preparar, a emitir unos documentos específicos enfocados en la ley, ¿sí? Y pues nos quedamos en el video anterior hablando de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en particular su título tercero, que nos habla de la contabilidad como tal, el sistema de contabilidad gubernamental. ¿Sí? Pues platicamos que ese sistema me va a permitir, debe de permitirme registrar las operaciones presupuestales y contables, me debe de permitir que sea armonizada, ¿no? Que yo pueda ir armonizando los registros, se vaya delimitando los registros, ¿verdad? Platicamos que esas operaciones son las transacciones, transformaciones que va teniendo el ente público que van afectando económicamente al ente público, ¿sí? Hablamos también que ese sistema va a emitir información, me debe permitir emitir información llamado estados financieros, que son pues un resumen de los cientos o miles de operaciones que un ente público registra en su contabilidad, ¿ok? Esos estados financieros, en términos más ordinarios, reportes, vamos a decirlo, es un resumen, pues deben de tener algunas características, ¿verdad? Muy asociadas, ¿sí? Entre ellas que debe de ser, pues, confiable, que debe de ser oportuna, que debe de ser comprensible, que debe de ser periódico y que debe de ser comparable, ¿sí? Entonces, podría yo llevarte camino en cada uno de esos términos, pero cuando ya aterricemos a ver cada uno de esos documentos, pues vamos a ver cómo se aplican esos términos ya en esos documentos, ¿no? Cómo se materializan esos términos ya cuando estemos viendo ya los estados financieros, conociéndolos. ¿De qué manera yo voy a saber qué es oportuno? ¿Por qué es oportuno? ¿Por qué es comprensible? ¿Por qué es confiable? ¿Qué características o qué elementos debo de asociar para decir que este documento es confiable? ¿Sí? Que cuando llegue en manos del Congreso de la Unión o del Congreso local de mi estado, de tu estado, pues ese debe de ser confiable, ¿no? ¿Qué características muy particulares me van a ayudar a decir que sí puedo confiar en ese documento? ¿Sí? Que sí es comprensible, que cualquiera que lo pueda leer, ¿sí? No necesariamente un especialista, pueda comprender lo que está escrito ahí, lo que se resume desde el término del ingreso y el gasto público que ha generado el ente público. ¿Ok? Ahora vamos a hablar pues del patrimonio, el registro patrimonial. Patrimonial, pues no puede venir de otra palabra más que de patrimonio, ¿verdad? ¿Qué es un patrimonio? Pues es el conjunto de bienes que tiene una persona o alguna entidad, en este caso pues un ente público, ¿ok? Un ayuntamiento, ¿sí? El Estado y la Federación, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué nos dice la ley del registro patrimonial. Dice que los entes públicos, ¿verdad? Vamos a ver quiénes tienen la obligación de atender, pues, este concepto. ¿Ok? El título tercero del sistema de contabilidad ya lo platicamos, ¿sí? Ahora vamos con el capítulo 2, que es el registro patrimonial. Te decía yo hace rato, pues es el conjunto de bienes que tiene una persona, ¿verdad? Este bien pues forma parte de mi patrimonio, esta la forma parte de mi patrimonio,
lo que tengo, si tengo documentos, por ejemplo, una institución pública, los libros, ¿verdad? Forman parte también de su patrimonio, ¿ok? Los bienes muebles, los bienes inmuebles, etcétera, ¿ok? Bueno, dice el artículo 23 de la ley, los entes públicos, ¿quiénes? O sea, entes públicos, ya vimos quiénes son los entes públicos, lo vimos allá en la definición del artículo 4 de la ley, ¿sí? ¿Quiénes componen los entes públicos? Deberán registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles. Bienes muebles. Todos los bienes muebles deben de estar registrados en la contabilidad. ¿Ok? Oye, ¿registramos o no registramos esta casa que construimos para el DIF estatal o el DIF municipal, etcétera? ¿Registramos o no registramos esa cancha deportiva que hicimos? No lo registramos, no hay que reportar, no. Tienes la obligación de hacerlo, ¿sí? El ente público tiene la obligación de hacerlo, de registrarlo, porque se hizo con recursos públicos. Aun cuando haya recibido, pues, por ejemplo, una donación en efectivo, ¿sí? En dinero, pues, y que haya ocupado para hacer un campo deportivo, lo debe de registrar, ¿ok? De todos modos, debió haber registrado ese recurso económico que recibió el ente público, ¿ok? Los bienes inmuebles destinados a un servicio público, conforme a la normatividad aplicable, excepto los considerados como monumentos arqueológicos. Si en tu municipio hay monumentos arqueológicos, pues eso sí dice que no lo debes de registrar. La ley dice excepto, o sea, es decir, esos no los registres, ¿ok? Es lo que me está diciendo la ley. Artísticos o históricos conforme a la ley de la materia. Aquí vamos a buscar hay una ley específica, ¿sí? Que lo vamos a ver en su momento. Ahorita estamos comentando nada más, ¿ok? Entonces, en la fracción 2 dice mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos. Todo lo que conforma, lo que se compre con recurso público, que sirva, que esté sirviendo, ¿sí? Para dar atención al público, debe de estarse registrando dentro de la contabilidad gubernamental. Fracción 3, cualesquiera otros bienes, habla de otros bienes, muebles o inmuebles, que el consejo determine que deban registrarse. El consejo, cuando hablamos del término consejo, pues estamos hablando del Consejo Nacional de Armonización Contable, ¿sí? Si el consejo dice que debo de registrar X bien y que yo decía que no, bueno, pero si el consejo determina que sí, pues ni modo, lo tengo que hacer, ¿ok? Si el consejo dice, no, pues ahora, por poner un ejemplo, nada más, vamos a registrar todos los árboles que tengas, ¿no? Maderables, que son, ¿cómo se llama? Árboles que tienen algunas características que lo hacen ser valiosos, ¿no? Los registras. Supongamos que no estuviera considerado, ¿ok? Nada más para ponerte un ejemplo. Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes. En la cuenta pública debemos, cada vez que un ente público reporta la cuenta pública, debe de ir incluida la relación de los bienes que componen, ¿qué cosa? El patrimonio del ente público. Estoy hablando de un ayuntamiento, estoy hablando del gobierno del estado, del gobierno federal, ¿sí? Y cualquier ente público
dependencia que compone el aparato de gobierno, ¿ok? Secretaría de la Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Economía, un organismo autónomo, ¿sí? No importa, dice que debes de incluir, cuando entregues tu cuenta pública, debes de entregar la relación de los bienes que componen tu patrimonio, el patrimonio, ¿ok? El 24, los registros contables de los bienes a que se refiere el artículo anterior, o sea, el 23, se realizará en cuentas específicas. Ah, caramba. Este es importante, ¿sí? Los registros contables de los bienes a que se refiere el artículo anterior se realizarán en cuentas específicas. ¿Qué quiere decir cuentas específicas? O sea, muy particulares, ¿sí? Estoy hablando, si voy a registrar terrenos, pues en una cuenta que se llame terrenos. Si voy a registrar edificios, pues en una cuenta que se llame edificios, ¿no? Voy a registrar este equipo de cómputo, pues en cuentas que se llame equipos de cómputo. Así lo debemos de entender, ¿ok? El artículo 25. Los entes públicos, conforme lo determine el Consejo en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, elaborarán un registro auxiliar sujeto a inventario de los bienes bajo su custodia, que por su naturaleza sean inalienables e imprescriptibles. Este es un término también interesante. Tiene que ver con estos bienes, ¿ok? El artículo 26 dice, no se registrarán los bienes señalados en el artículo 27, párrafo cuarto, quinto y octavo y 42, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni los de uso común en términos de la Ley General de Bienes Nacionales y la normatividad aplicable. Vamos a ver qué nos dice el artículo 27, ¿sí?, de la Constitución. Todos estos documentos normativos que nos va refiriendo a la Ley General, pues los vamos a ver en un video específico, ¿sí? Vamos a darle su tiempecito para ir viendo cada uno de estos artículos que refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Pero, por ejemplo, aquí, pues, yo te pregunto, si un municipio, por ese municipio pasa un río, pues ese municipio debe de registrar ese río. Pues no lo debe registrar. ¿Pasa la playa? Pues no, ¿verdad? ¿Hay un estero? Pues no. Entonces vamos a ir viendo pues cada uno de estos artículos que nos refiere al artículo 26 también. En lo relativo a la inversión realizada por los entes públicos en los bienes previstos en las fracciones 7, 10, 11 y 13 del artículo de la Ley General de Bienes Nacionales, se efectuará el registro contable de conformidad con lo que determine el Consejo. Esto está a criterio ¿de quién? Del Consejo. Dice, con lo que determine el Consejo, de conformidad con lo que determine el Consejo. Entonces, ahí me tengo que esperar. Primero, pues voy a ir a conocer a qué se refieren estas fracciones, ¿sí? Y ya de ahí, pues esperar a ver qué ha dicho o qué va a decir el Consejo de Armonización Contable. ¿Ok? El artículo 27 dice, los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere el artículo 23, ya vimos, de esta ley. Primero, me dice que deberán llevar a cabo el levantamiento físico. Primero, un levantamiento físico, ¿sí? Dicho inventario deberá estar debidamente conciliado con el registro contable.
En el caso de los bienes inmuebles no podrán establecerse un valor inferior al catastral que le corresponde. Bueno, el artículo 27 dice que los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes a que se refiere el artículo 23. Ya vimos, bienes muebles, bienes inmuebles, ¿sí? Dicho inventario deberán estar debidamente conciliados con el registro contable. Entonces, cuando yo haga mi levantamiento físico y cuando ya concluí, identifiqué que son 1000, 2000, vamos a poner un ejemplo nada más, tengo 1500 bienes en mi levantamiento físico y acá tengo en mi registro contable 1499, ya no está conciliado, ¿sí? Entonces debo de ver la manera de que se debe de conciliar, es decir, 1500 físicamente, 1500 registrados en mi contabilidad, ¿ok? Algo muy importante, aquí este artículo solamente me dice, me instruye que se debe de levantar el levantamiento, se debe llevar a cabo el levantamiento físico. No me está diciendo cuántas veces, ¿ok? En este artículo. Vamos a ver y terminar este artículo. Los entes públicos contarán con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario físico los bienes que adquieran. 30 días hábiles, dice. Hábiles. Esto es importante en la administración pública. Los términos en días, si son hábiles o naturales. Hoy, 25 de junio, un ente público adquiere un bien, adquiere un edificio, adquiere una computadora, ¿sí? No importa qué haya adquirido, tiene 30 días hábiles para registrarlo en su contabilidad, ¿ok? Para registrarlo en su inventario físico, ¿ok? Los entes públicos publicarán, dice, publicarán el inventario de sus bienes a través de Internet, el cual deberán actualizar por lo menos, aquí sí, por lo menos cada 6 meses. Muy importante esto. Sí. Debo de publicar mi inventario, ¿sí? En una página, a través de la página de Internet, página oficial del ente público. Ahí debe estar la relación. Yo puedo entrar a cualquier ente público, buscar la relación de sus bienes y debe de estar ahí. Si quiero, puedo preguntar hasta qué fecha está actualizado, porque dice que por lo menos cada 6 meses se debe de estar actualizando. Si soy curioso y me gusta la información, pues a lo mejor voy recabando, ¿no? Fechas. Hice un corte, vi la relación de bienes de un ente público, de un ayuntamiento X, ¿sí? Otra vez a los 6 meses vuelvo a buscar y ver que en su página sigue habiendo 300 bienes, ¿sí? Pues entonces podría yo preguntarle a través de acceso a la información, saber si no han adquirido ningún bien, porque siguen teniendo la misma cantidad, ¿ok? Los municipios podrán recurrir a otros medios de publicación distintos al Internet cuando este servicio no esté disponible, siempre y cuando sean de acceso público. Por aquí les están hablando a los municipios donde todavía, ¿sí? La tecnología, ¿sí? El servicio de Internet todavía no llega a esos lugares, a esos municipios. Entonces la ley pues le está exceptuando, pero no dice no lo publiques. Busca otros medios públicos y tienes que publicarlo. ¿Sale? Pues amigos, vamos a dejar hasta aquí
este capítulo 2, que es el registro del patrimonio, en el artículo 27, y en el siguiente video pues vamos a concluir ya este capítulo y vamos a entrar al capítulo 3, que es el registro contable de las operaciones. Ahora sí, vamos a ver qué nos dice la ley sobre este tema, el registro contable de las operaciones. No se te olvide darle manita arriba, suscribirte a este canal y pues aquí vas a encontrar información. Te estoy llevando caminito por caminito, caminito, para que tú conozcas sobre la Ley General de Contabilidad Gubernamental que se utiliza para registrar las operaciones, ¿sí?, en un ente público. ¿Ok? Pues te agradezco muchísimo. Un abrazo fraternal a todos y gracias, Yael, por regalarnos este tiempo, ¿sí? Tu tiempo también. Gracias.